Le damos una cordial bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales. Que el Señor sea llenándolos de gozo, de paz, de bendición. Y a todos los hermanos nos gozamos, hermano Carlos, la esposita, la hermana Sarita, bienvenidos. Qué bendición cuando vienen, nos acompañan a cada uno de una manera muy especial. Sean bienvenidos, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Oye, hermanos, una pregunta. ¿Cuántos conocen el río Magdalena? Así sea por televisión o allá. Cuando en época de invierno ese río Magdalena es tremendo, ¿sí o no? ¿Qué pensaría usted que en época de invierno usted estuviera al lado de acá y supiera que tiene que atravesarlo nadando? Y no sabe nadar. Pero usted sabe que usted cruza al otro lado, no importa cómo, pero usted cruza al otro lado. Hay momentos que la situación que se presenta en el hogar, en la salud, con la familia, es muy parecido a esa persona que no sabe nadar y tiene que atravesar el río Magdalena, pero que va a cruzar al otro lado. ¿Cómo? No sabemos. Y qué bueno es saber que el Dios Todopoderoso, en quien nosotros hemos creído, va a cuidarnos y no va a permitir que ese río nos vaya a ahogar, sino que nos va a sacar en victoria, alabado sea Dios. No sé si me hago entender la analogía. Hay momentos en que la persona se enfrenta a una situación más difícil que atravesar el río Magdalena en época de invierno cuando está crecido, pero que sabemos por fe que cruzaremos al otro lado en victoria. Alabado sea Dios. Hoy vamos a hablar un tema bien importante que se encuentra, vamos a hacer la base introductoria en el Salmo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ahí me escuchan? No. ¿Bajo el volumen? La introducción en el Salmo capítulo 46 y vamos a estar leyendo los versículos iniciales del 1 al 3. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. No se puede proyectar por alguna razón en la pantalla, entonces, hermanos, ustedes van a estar atentos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Acá podemos visualizar una escena en la cual este salmista compone esta canción para Dios. Todos los salmos son canciones dedicadas a Dios. La gran mayoría de salmos fueron compuestos por el rey David. Sabemos que realmente era el Espíritu de Dios el que tomaba a este profeta o a este salmista, lo inspiraba a escribir esas canciones para Dios. Y podemos notar en esa alabanza que el salmista levantaba y decía: Dios, aunque tiemble la tierra, aunque ruja el mar, no importa la situación que yo esté enfrentando, tengo la certeza y la seguridad que tú me sacas en victoria. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es viva, es real, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, no importa las circunstancias que se estén viviendo. Esta semana que termina, ustedes saben que la tierra fue sacudida acá en Colombia, de manera especial en el Meta, Cundinamarca, Bogotá, fue como el epicentro en el Calvario Meta, pero acá en Bogotá esos edificios se movían. De hecho, infortunadamente una joven la habían dejado encerrada haciendo aseo. Cuando empezó a temblar y no tenía llave para abrir, intentó salir por la ventana, fue la única que perdió la vida. Pero la palabra nos enseña, hermanos, que así literalmente la tierra sea sacudida. Estamos seguros en quién,
en los brazos de nuestro Padre Celestial. Él cuida de nosotros. En medio de la dificultad, de pronto de esa situación que a veces permite Dios, no, Dios nunca pone una enfermedad. Dios nunca manda que nadie se separe. Dios permite que la persona atraviese cierta dificultad para mostrar de poder. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos, seguido por multitudes, y los discípulos dicen: Maestro, mire ese ciego, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? En ese contexto histórico de la humanidad, cuando ocurrió esto, se sabía que una persona ciega era por consecuencia del pecado, bien de los padres o de los hijos. Y el Señor los mira y les dice: ni pecó este ni sus padres, sino que está así para que la gloria de Dios sea manifiesta, y le dio la vista. Hay momentos que Dios permite que un hijo suyo, una hija, pase al tablero, digo yo. Esto es como cuando un maestro en la escuela le enseña a los muchachitos, les enseña las tablas de multiplicar, le enseña primero los números, a sumar, a restar, luego a dividir, a multiplicar. Él dice: Jairito, al tablero. Pase el tablero a mí. Y él pasa todo tímido. Y lo pone a que demuestre lo que ha aprendido. Acá cada 8 días el Señor nos da palabra. En los discipulados recibimos palabra. Cada día escrito está, el Señor manda un mensaje. Y nosotros llenamos y llenamos. Y el Señor dice: bueno, voy a permitirle a mi hija Jennifer a ver qué tanto ha aprendido de mi palabra. Jennifer, al tablero. Y ella, ¡ay! Hermanos, cuando Dios permite una circunstancia, no es para que nos asustemos. Es para que digamos: Señor, aquí estoy en tu nombre. Tu palabra dice que aunque la tierra tiemble, yo voy adelante en el nombre del Señor Jesucristo. La situación que está viviendo la humanidad fue anunciada por el Señor Jesucristo. No es nada nuevo para nosotros. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Por eso vamos a mirar rápidamente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo que sucedería, que es lo que estamos viviendo hoy. Parece que el Señor Jesucristo se hubiera sentado ayer a hablar y a platicar con sus discípulos y las multitudes. Mateo 24, muy conocido por todos los hijos de Dios. Mateo 24, del 4 al 14, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabe usted que ya han venido bastantes? Nomás acá un americano, Jesús Miranda, se me escapa el nombre, él decía que él era Jesucristo hombre. Acá estuvo en Bogotá, lo entrevistaron en televisión, e invitaron a un sacerdote católico y a un pastor para que dijeran: bueno, ¿qué está pasando? Sencillamente se estaba cumpliendo la palabra. En China, en muchas partes del mundo, hay hombres que han dicho: yo soy Jesucristo hombre, y han engañado a muchas personas. Esa doctrina de creciendo en gracia aún sigue vigente el día de hoy, a pesar de que el que dijo que él era Jesucristo hombre y murió, continúan aún bajo el engaño. Nada más tremendo que el Señor nos guarde de caer en un espíritu de error, en un espíritu de engaño. Y el Señor Jesucristo les dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, sabemos que durante toda la historia de la humanidad el hombre ha sido conflictivo y pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron apenas en el siglo XX. Hace un poquito menos de 100 años, 1800 a 1945, 35. Primera y Segunda Guerra Mundial, un intervalo de tiempo. Y ahí empezó la Guerra Fría y posteriormente derrumban el muro de Berlín. Sin embargo,
sabemos que la palabra del Señor se debe cumplir. Dicen algunas personas muy eruditas, conocedoras de leer el tiempo, que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser una guerra como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que iba a ser en los propios hogares. Aló, ¿qué está ocurriendo hoy en los hogares? Hoy más que nunca el enemigo se levantó a destruir y a desconfigurar el hogar que el Creador estableció entre un hombre y una mujer. No solamente es el conflicto que de pronto viven el hombre y la mujer, que son hombre y mujer como cónyuges, con sus hijos, donde estamos viviendo la era de cristal, ¿verdad? Pasó los millennials, ahora los cristal. Hoy día cualquier adolescente, 13, 14 años, y el papá o la mamá le dice algo, ¿qué quiere hacerlo? Cutin, 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 cutin. Y el enemigo va hacia allá. Aparte de eso, hoy día se le llama hogar a un hombre viviendo con un perro, una mujer viviendo con un perro. Es decir, el hogar que Dios, el Creador, estableció, lo han querido borrar del mapa por todos los medios, todas las formas. Sin embargo, la palabra del Señor Jesucristo nos enseña que son, ¿qué? Principio de dolores, rumores de guerras. Y todo esto yo lo digo no para terrorismo, todo lo contrario. Estoy diciendo, hermanos, aunque brame el mar, aunque ruja el mar, aunque se conmueva la tierra, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, gracias a Dios. Que no importa la situación que de pronto esté viviendo con su hija, con su hijo, con su esposa, con su esposo, con quien sea, no importa. Es necesario que todo esto acontezca, pero debemos estar listos y preparados. En cualquier momento podría sonar la trompeta. Y esa sería una excelente noticia. Claro, uno se duele por su familia. Por eso debemos reforzar la oración, el ayuno. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor Jesucristo ese velo que el diablo ha puesto, porque es el enemigo el que coloca un velo en la familia, en los hogares, para que no resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si sonara ahorita, yo creo que todos los que están conmigo en este momento, partimos con el Señor. Pero decimos, ¿qué de mi familia? Hijos, esposa, esposo, cónyuges. Alabado sea el Señor. Acá, cuando la persona empieza a estudiar el libro de San Mateo, ¿cuántos han leído San Mateo? Dios. Mateo fue un evangelista que habla de los 4 seres que vieron el profeta Ezequiel con caras diferentes, de animales, de osos, y realmente era Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Mateo fue dado específicamente su libro enfocado ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Sabía usted, hermanos? Mateo, el evangelio fue dado específicamente al pueblo de Israel. Nosotros lo tomamos y gloria a Dios nos llegó y hace parte de la doctrina cristiana, pero él se enfocó hacia el pueblo de Israel. El Señor Jesús mismo colocó en él ese enfoque. Y acá cuando usted estudia San Mateo o Mateo, usted va a encontrar que en el capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo habla, se dirige primero al pueblo de Israel, pero también se dirige a la iglesia. Y cuando una persona empieza a leer, ha generado confusión aún en la iglesia cristiana, al no discernir en qué momento y en qué parte le está hablando al pueblo de Israel, pero también en qué momento y en qué versículos le habla a la iglesia cristiana, y de ahí se ha dividido la iglesia cristiana en 3 vertientes. ¿Cuántos de los que hay conmigo creen en el arrebatamiento de la iglesia? Amén, yo creo. Y de ese arrebatamiento, de esa creencia, hay 3 vertientes. Hay un grupo de cristianos que tienen la Biblia, pero que aseguran que el arrebatamiento va a ser antes que se manifieste el anticristo. Yo estoy en ese grupo. Yo creo que va a ser antes de la tribulación y la gran tribulación,
que tendremos que vivir lo que estamos viviendo, que se llama principio de dolores, y es esto que acabé de leer. Alabado sea Dios. Hay otros que dicen la iglesia debe pasar por la tribulación. Los 3 primeros años y medio va a estar en la tierra. Y tienen versículos y los dice acá San Mateo. Voy a leer algunos de ellos bíblicamente acá, porque es que el Señor Jesús hay momentos que le habla al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Pero los ojos de ellos van a ser abiertos a la mitad, cuando se rompe el pacto, ellos van a entender que fueron engañados. Y vamos a leerlo. Y cuando no se tiene la luz del Espíritu Santo de Dios y del mismo Evangelio, pues podemos llegar a decir, no, es que acá dice que 2 estarán muriendo, y una será tomada y otra será dejada. Y otras partes que dice el Evangelio, y no hay discernimiento por la palabra de Dios para saber que en ese instante le está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia. Entonces de ahí es que salen las 3 vertientes. Unos creemos que es antes de la manifestación del anticristo. Juan dice, a la verdad en este momento el espíritu del anticristo, el sistema que está manejando el mundo, es anticristo, pero no es el personaje. Está por manifestarse, y dice, se está manifestando, pero a la presente hay quien lo detiene. ¿Quién es el que detiene al anticristo en este momento? A ver, hermanos estudiosos, diga el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios parta a la iglesia con el Señor Jesús, el Espíritu Santo parte con la iglesia, y en un momento se manifiesta el personaje. Alabado sea Dios. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acá es en qué momento. ¿Qué momento estamos viviendo, hermanos? Voy a volver a leer, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe usted por qué muchas congregaciones han incluido en su congregación muchas cosas del mundo? Hay muchas cosas del mundo que han permeado la iglesia del Señor Jesucristo, que es sana doctrina, que son hombres que aman al Señor, pero que ha sido permeada la iglesia. Alabado sea Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Principio de dolores lo estamos viviendo, y no habla muerte física sino espiritual. ¿Sabe que hoy las congregaciones deberían estar a reventar? Aquí el Señor se ha movido, Dios ha hecho cosas poderosas, pero hay sillas vacías a pesar que no somos tan grandes. Y congregaciones donde llegaban 10,000, 15,000, usted va y hay muchas sillas vacías a pesar de, porque el amor de muchos se ha enfriado. Y usted invita a algún conocido, le dice, lo invito a la congregación, ¿qué le dice? No, ¿qué nos dicen? Está loco, llevarle diezmos a esos ladrones que se roben. Y ¿sabe qué le cuento? Ha habido abusos. Donde ha convertido la palabra de Dios fue en una generadora de plata, de dinero. Siembre uno, recoja 10. La palabra sí nos enseña, el que siembra, recoge. El que siembra bastante, pues recoge más. Eso es una ley divina, pero también humana. Sembremos un grano de trigo, pues recogemos una espiga. Pero si sembramos 1,000,000 de granos de trigos, recogeremos 1,000,000 de espigas. Es algo aún físico, científico, es verificable, cuantificable. La ciencia es algo que se puede medir, que se puede cuantificar. Es la siembra y la cosecha es científico. Alabado sea el Señor. Pero infortunadamente ha habido abusos, y el amor de muchos se ha enfriado. Y muchos que conocieron del Señor hoy día ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque está viviéndose la palabra, porque la palabra se debe cumplir. Alabado sea el Señor. Pero hay un versículo maravilloso, versículo 13 dice,
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay muchos que confunden este versículo con que de pronto si yo me esfuerzo voy a ser salvo. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo y persevera, su salvación está asegurada. Pero ¿por qué dice el que persevere hasta el fin? Porque estamos viendo donde muchas veces, infortunadamente, en la misma congregación, personas que no están llenas del Espíritu Santo le dicen a otro que tiene el fuego del Espíritu y llega y vio algo y le dice, uy, ¿sí vio lo que dijo el pastor? ¿Cómo así que? Y le mete un dardo tremendo que esa persona, en lugar de salir llena, parece un globito, se desinfla. Es la realidad de lo que se está viviendo, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El pastor puede fallar, el líder puede fallar, los hermanos pueden fallar, pero el Señor Jesucristo nunca te fallará, nunca te va a defraudar. Y en este momento nosotros tenemos es que volver nuestros ojos al autor y consumador de la fe. Se llama Jesucristo. Por eso la orden que le dio a los discípulos, ¿cuál fue? Vayan, prediquen el evangelio. Alabado sea Dios. Acá él está hablando el Señor a la iglesia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mire lo que viene, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino? El que el Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos y hoy a cada uno de nosotros, prediquen mi evangelio. Alabado sea Dios. Ahí está hablando a la iglesia, a sus hijos. Y entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué para testimonio? El acusador es el acusador y es tan atrevido que llegará el momento que va a acusar a Dios. ¿Por qué? Porque viene, primero hay el tribunal, el juicio del tribunal de Cristo. Ahí no es para si es salvo o no es salvo, ahí se van a ver, merece el galardón o no. La salvación es gratuita porque usted ha creído en el Señor Jesucristo y el que cree en Él dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Con el corazón creyere. Pero los galardones y los premios no son gratis. Usted se imagina en las bodas del Cordero esas multitudes de todas las naciones, el Señor Jesús adelante con los 24 ancianos y el nombre de cada uno dice, aquí Carlos Triana, y aquí Señor. Entonces, pues estoy colocando un ejemplo. Pasa el hermano delante de las multitudes de todas las naciones. Bien, buen siervo y fiel, en lo que te encargué fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor, y le colocan una corona, hermano. Y los otros, sabiendo que muchos fueron pastores, predicadores, pero que tiraron la toalla, no perseveraron hasta el final. La salvación es gratis y es el regalo de Dios, y de no ser así nadie sería salvo. Pero los galardones no los ganamos, hermanos. Cuando Dios nos encarga algo, así sea limpiar las sillas, y lo hacemos con amor y con gozo, estamos ahí, le cumplimos. Que venga, que lo voy a invitar, vamos a jugar tejo. Dice, primero están las sillas. Entonces llega el momento de la corona, pasa adelante y se la coloca. Pero de repente va a haber muchas sorpresas allí en el tribunal de Cristo. Es el tribunal, no va a ser para salvación, es para los galardones. Al que venciere le daré la corona de la vida. Lean los galardones, están en Apocalipsis. Pero también va a haber el juicio del gran trono blanco donde va a estar el acusador y va a atreverse a acusar al Señor. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos tecnología y en este momento nos están viendo en tiempo real en el Japón, en la China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Eso es un adelanto impresionante. Sin embargo, la tecnología de Dios es mayor, hermanos. Cada vez que usted le anuncia a alguien del Señor Jesús y le dé una palabra de parte del Señor, está quedando grabado. Cuando la persona le da la espalda al Señor, ¿sabe usted cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice que la blasfemia contra el Padre es perdonada, contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no les será perdonada
ni en este siglo, ni en el venidero. Es que quien lleva al pecador al Señor Jesús, quien hace que la persona que se ha descarriado vuelva al Señor Jesús, es el Espíritu Santo de Dios que le habla. Le habla al pecador, ojo, escuche, y allá por dentro, en el espíritu de ese ser humano, por pecador que sea, ese espíritu es el soplo del omnipotente en cada uno. Y es la parte de Dios en cada humano. Pero la persona cuando cierra totalmente y le echa cerrojos a la puerta, le está dando la espalda a Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, pero está contristando al Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegue el día del gran trono blanco, el juicio del trono blanco, ahí sí es para ser salvo o para ser condenado. Y el acusador le dice, pero siendo tú Dios de amor, ¿vas a enviar al infierno a tus semejantes que hiciste con tus manos? Usted es un injusto. Y el Señor le dice, coloca la pantalla y va a verse cuando le están predicando el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dice, se ha predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aló, ahí está el Señor hablándole a su iglesia. Y yo les dejo de tarea, sigan leyendo de ahí en adelante en San Mateo 24. Muchos lo leen y no lo entienden y quedan confundidos. No hay rapto, si hay rapto. ¿Por qué? Porque es que hay momentos donde el Señor Jesús le está hablando a su iglesia y hay momentos, recuerdo que San Mateo fue enfocado al pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando el Señor dice ir a predicar el Evangelio del Reino, pues podemos preguntar si hay bastantes citas bíblicas, por tiempo no las traje, no las voy, solamente las enuncio. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del Reino, Marcos 1:1. El Evangelio de la gracia de Dios, Hebreos 20:24. El Evangelio de Dios, Romanos 1:1. El Evangelio de la gracia de Cristo, 2 Corintios 4:4. El Evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13. El Evangelio de la paz, Efesios 6:15. El Evangelio del Señor Jesucristo uno solo. Vamos a hacer un ejercicio. Coloquémonos de pie, algunos están meditando profundamente. Nos colocamos de pie, por favor, un segundo, gloria a Dios. La voz del pastor arrulla, bienaventurado el que obedece, porque el Señor ama la obediencia, gloria a Dios. Aika, Angélica, de pie, mamita, todos de pie, ahí, Nathan de pie, póngalo de pie allá, que levante los brazos. Vamos a decir, gloria a Dios, Cristo vive. Alabado sea Dios, la unción me está durmiendo. Pueden tomar asiento, por favor. El Evangelio del Señor Jesucristo solamente es uno. Aló. Cuando nosotros le hablamos a alguien del Señor Jesús, estamos anunciando el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el reino? Diga, Jesucristo es el reino. ¿Y quién es el rey? Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy día se habla de muchas cosas teológicas, interesantes, importantes, pero se está dejando de lado la gran comisión que es anunciar al Señor Jesucristo. Acá el Señor Jesús está hablando y será predicado este Evangelio, porque usted ve que se habla de Dios, usted en el internet escucha, hablan de Dios por todo lado, pero ¿es el Evangelio? No, hermanos. Por eso el Señor no ha venido. Es necesario que le prediquemos a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió pero que resucitó, que si creyeres con el corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos la oración de fe. Esto que estoy anunciando es la oración de fe, que un día hicimos y no nos han explicado qué es. Está escrito aquí en la palabra. Y por eso es que hacemos la oración de fe, porque es necesario confesar al Señor Jesucristo con nuestra boca, creer con nuestro corazón. Alabado sea Dios. Acá el versículo 15 me van a decir si el Señor le habla a su iglesia o a quién le habla. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Alabado sea Dios. ¿A quién le está hablando ahí? Está hablando Jesús. Y les está diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, le está hablando al pueblo de Israel. Ahí la iglesia estará en las bodas del Cordero. ¿Qué dijo el profeta Daniel? Se encuentra en Daniel capítulo 11 versículos 31 y 32. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ya vamos a hablar qué es esto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ya no es la iglesia del Señor Jesucristo, esa es San Mateo. Anuncia el Señor en San Mateo, pero aquí Daniel está hablando acerca que el personaje, el anticristo, se sentará en el lugar como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya lo vamos a complementar en Tesalonicenses. Históricamente, desde que Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, cada uno se formó una nación y Dios le anunció a cada mamá lo que iba a suceder. Isaac, papá de los judíos, Ismael, papá de los árabes. Históricamente hasta hoy, en este momento, están en conflicto. Por la tierra, por la primogenitura, están en conflicto. Alabado sea Dios. Resulta que este personaje va a ser tan tremendo y va a ser de la ascendencia directa de ellos. La palabra anuncia, Daniel también lo anunció, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuál es? Abraham, Isaac e Israel. No hará caso, ni gustará del amor de las mujeres. El que tiene sabiduría entienda lo que estamos hablando. El personaje que será el anticristo no hará caso del amor de sus padres, del Dios de sus padres, ni gustará del amor de las mujeres. Cuando estaba en el Congreso como asesor allí, por la misericordia de Dios, 8 veces presentaron el proyecto de ley de matrimonio igualitario, 8 veces se cayó. Ya la 8ª yo dije, oye, esto es raro, algo está sucediendo, ¿será solo Colombia? Saqué la cabeza de Colombia y México ya lo había aprobado y muchos países latinoamericanos lo estaban implementando. Yo dije, oye, esto sí está raro. Y yo ya había leído la Biblia completa varias veces, me gustaba el profeta Daniel y lo había leído y no lo entendía. Cuando el Señor me lleva a este versículo, digo, ahora sí entiendo por qué se están destruyendo los hogares que Dios conformó entre un hombre y una mujer y se le llama hogar a cualquier cosa. Haga lo que quiera, como quiera. Y se está tramitando en este momento en el Congreso de nuestro país una ley que donde me graben y me llevan, pueden cerrar la iglesia. Se está tramitando, está haciendo trámite el Congreso actual, los representantes actuales y senadores de la República, un proyecto de ley en el que si un pastor llega a hablar por una persona homosexual, es el nombre, puede inmediatamente caer preso y cerrarle la iglesia, por ley de la República, y la iglesia está durmiendo. A nosotros nos debería interesar la política, no politiquería ni corrupción, la política. La política es una ciencia para servir a la humanidad. El problema son los politiqueros lo que han hecho de ella. Y en el Congreso se están tramitando leyes directamente que atentan contra la iglesia del Señor Jesucristo, que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos tener sabiduría a quién va a dar nuestro voto. A un hijo de Dios, hay muchos hijos de Dios y hay muchas hijas de Dios que están aspirando a un cargo. O le vamos a dar nuestro voto a quien sabemos que es directamente enemiga o enemigo del Dios vivo, de nuestro Padre y de su palabra. Alabado sea el Señor. Continuando con el mensaje, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿De cuál pacto?
Históricamente el pueblo árabe y el pueblo judío en conflicto. Este personaje hará que firmen el pacto de paz. Por eso dice, cuando digan paz, paz, vendrá todo lo contrario. Logrará hacer que se firme el acuerdo entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe y permitirán que la mezquita en Jerusalén, donde está sobre la tumba, sobre los restos del templo que se construyó por parte del rey Salomón, será levantado, se construirá el templo y el anticristo a los 3 años y medio romperá el pacto entre ellos y se sentará en el lugar donde se sentaba solamente el Señor en su presencia en el tabernáculo. Se va a sentar ahí y se va a quitar la máscara y se dirá, soy Dios. Ahí es donde dice la palabra, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí el pueblo de Israel dirá, nos engañaron. Y reconocerán quiénes están ahí y ahí entenderán que crucificaron al Hijo del Dios viviente. En ese momento vendrán todas las naciones de la tierra y lo rodearán, y cuando están a punto de borrar los mapas como siempre han querido hacerlo, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué? No lo sé, Dios es soberano, los eligió a ellos. Cuando están a punto de borrarlos del mapa completamente, descenderá el Señor Jesucristo con su ejército, con su iglesia, con sus ángeles, y será algo que se llamará la guerra del Armagedón. La iglesia viene con el Señor Jesucristo, alabado sea Dios. El pueblo de Israel va a vivir la gran tribulación 3 años y medio, donde todas las naciones de la tierra, incluyendo Estados Unidos, se lanzarán contra ellos. Pero él los eligió y los sostuvo durante 40 años en el desierto, y no se le desgastó el calzado, no se le acabó la ropa, los sostuvo con maná, el pan del cielo, tipo del Señor Jesucristo, los sostendrá. Pero cuando están a punto ya de desaparecer, viene el Señor Jesús, y ahí es cuando todo ojo lo verá. Los que lo traspasaron lo verán, se arrepentirán de corazón, y lo más grande que existe sobre la faz del universo se llama el amor de Dios. Los perdonará y ahí empezará el reino milenial. Miremos para complementar un poco más lo que estoy hablando, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 2 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién? ¿Quién no vendrá? El anticristo, el personaje directo. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone a lo que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, complemento de Daniel, haciéndose pasar por Dios. Esto complementa al profeta Daniel. Y acá esto que genera confusión aún en muchos hijos de Dios. Dice, pero entonces la iglesia está acá. Este es el sistema del mundo. Dice que la iglesia no partirá con el Señor hasta que no se manifieste la apostasía. Hermanos, ¿será que estamos viendo apostasía hoy día? Es el sistema, es el espíritu, es el que se ha levantado en el Congreso para que diga, el que ore, lo meto preso y le cierro la iglesia. Usted no puede atreverse a tocar. En los países desarrollados, ¿qué están haciendo, hermanos? Mucha gente está queriendo emigrar a Canadá, a muchos países, y la calidad de vida, por supuesto, que es mucho mayor que acá y que estos países. Pero a los niños allá de 5 años, vi un video que llegó de Canadá de una mujer colombiana llorando con dolor en su alma, y parece que ya estaba conociendo un poquito de la palabra. Allá los padres no son dueños de sus hijos. Y allá, 5 años, operarse, los padres no pueden decir que no, deben permitir que se opere, o la niña. En Colombia se está tramitando la ley, por eso vimos ahorita en el gospel no, en no sé qué al parque, a nuestra alcaldesa mayor diciendo, ¿cómo se llama? Ley LGBTI a los niños ya. Que para que en Colombia el niño que a los 5 años quiera operar, los padres no podrán decir no, porque los meten presos. ¿En dónde empezó el tema?
cuando le dijeron, el padre que castiga a su hijo está cometiendo yo no sé qué. Y no me refiero al maltrato, porque hay gente que los maltrata, sino a la corrección que un papá o una mamá debe tener con su hija o con su hijo. Porque la Biblia enseña que es aquel hijo a quien el padre no disciplina. Entonces usted castiga hoy día a un niño, lo demanda y lo mete en preso. A la final hasta chévere, fin de cuentas hay gente que abusa. Pero todo esto es una especie, entre comillas, de evangelización por parte del sistema del anticristo, para llegar al punto que ya llegaron. Se ha manifestado, es real. Revisemos un poquito qué se está tramitando en Colombia y miremos lo que ya es ley en otros países. Esta colombiana lloraba y decía, yo prefiero volverme para mi país, quiero hacerlo, pero ¿sabe qué? No se lo permite, no váyase usted y déjenos su niño, porque su niño es del Estado. Y ella decía, me voy, dejo a mi hijo, ¿qué hago? No sé si lo vieron, yo creo que lo mandé al grupo para que lo viéramos. Es real. Entonces vuelvo a leer, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, el personaje leal, directo. El sistema del sí ya está implementado totalmente, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este instante, en Colombia, que es un país subdesarrollado, que está tomando, ¿sabe de dónde vienen estas leyes, hermanos? De la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la cátedra es para todos los países de la tierra y todos los gobiernos le están copiando. Ahora diríamos, ¿qué está ocurriendo? Ellos tienen el velo puesto y es necesario que la palabra de Dios se cumpla. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Pensar en el río Magdalena cuando hablé al principio. No importa lo que tengamos que ver, no importa lo que el Señor permita que tengamos que vivir, sepamos que el Señor cuida de su iglesia, cuida de sus hijos, que Él nos ama y que Él cuida de nuestros hijos, pero que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos el evangelio del Señor Jesús. Nada más espiritual que un niño, para lo bueno, para lo malo. Usted a un niño le enseña, ellos sí los están adoctrinando de frente. ¿Qué les están enseñando en las escuelas y en los colegios? Deberíamos de interesarnos. Yo pienso que llega el momento de lo que implementaron en Norteamérica, homeschooling, que los niños son educados por sus padres. Deberíamos de meditarlo y de pronto aplicarlo, porque eso es por ley, inclusive de la misma ONU. ¿Qué le están enseñando hoy a los niños en el jardín? ¿Qué les están enseñando en las escuelas? ¿Qué es lo que ponen a que vean? ¿Se acuerdan lo de Ginia Parodi? Ella lo intentó, pero eso lo metieron y lo metieron. Ahí la iglesia del Señor Jesucristo en Colombia se levantó como nunca lo había hecho, y salió la ministra en el gobierno de Santos, que ya iba con las cartillas que ahorita las impuso Claudia y todo su séquito, nuestro actual presidente, nuestro actual Congreso. Se está cumpliendo lo que dice, nadie os engañe, porque antes se manifestará, se ha manifestado el rapto de la iglesia. Yo creo que es antes de la tribulación, confío que así sea. Lo que sí sé es que debemos estar dispuestos para enfrentar lo que sea, conociendo quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso es necesario predicar el evangelio del Señor Jesucristo, para que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, para que no le tengamos miedo a lo que sea, hermanos. Así se sacuda la tierra, sepa que estamos en las manos de Dios, que lo único que nos debe preocupar es cómo estoy con Dios. Que si usted falló, no permita que un demonio de juicio se venga encima. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y está vivo no morirá eternamente. No temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien al que puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Sabemos que muerte es separación, ¿sí o no? Ya lo hemos dicho. Muerte es ¿qué? Separación. ¿De qué?
cuando el espíritu y el alma sale del cuerpo del ser humano, hay muerte física. Cuando el hombre o la mujer le dan la espalda a Dios, están muertos espiritualmente. Eso sí es grave. Una persona que muera físicamente pero esté vivo espiritualmente, pues vive eternamente. Va a recibir un cuerpo. A ver, voy a decir algo que ya lo he dicho, a ver si me hago entender. Conectémonos. Toda persona que muere físicamente, todos reciben un cuerpo eterno. Ojo lo que estoy hablando. Los que se van a condenar también. Los hijos de Dios y todos los seres humanos recibiremos un cuerpo eterno, es que no muere. La diferencia es que los hijos de Dios recibiremos un cuerpo eterno para estar con el Señor, para la gloria de Dios, y los otros un cuerpo que no muere para la condenación eterna. ¿Cuál cuerpo queremos? Acá en la tierra ustedes me ven, dicen ahí está Pedro. No, ustedes ven el cuerpo, el vehículo en el que Pedro Elías se desplaza. Al verdadero Pedro Elías solamente lo ve el Señor. Eso el apóstol decía, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Nosotros miramos de afuera hacia adentro. Y todo vuestro ser, espíritu, porque el espíritu es el soplo de Dios, vuelve a Dios. El alma es la que se salva o se condena. Y el cuerpo vuelve a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, a la tierra volvió. Alabado sea el Señor. El sistema del mundo lo estamos viendo literal. Se ha manifestado lo que el Señor anuncia aquí en su palabra. El apóstol Pablo, enseñando doctrina a la iglesia en Tesalónica, les dice, no se dejen engañar. Es necesario, y lo estamos viendo. Se ha manifestado, es real. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Diga, del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está con la iglesia de Jesucristo en la tierra, que no ha permitido que este personaje se manifieste. Pero el día que la iglesia del Señor Jesucristo sea llamada y parta, el Espíritu de Dios parte con la iglesia y se manifiesta totalmente. Ahí es donde la barca ya está lista. Ya han estado colocando chips desde 2013. Está implementado todo el sistema. Ese es el afán del matrimonio igualitario, de la adopción y de todo lo que se viene. Alabado sea Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Diga, cuando descienda del Cordero a la guerra del Armagedón. Alabado sea Dios. En San Mateo 24 vemos momentos que el Señor le habla al pueblo de Israel, y momentos que le habla a su iglesia, y momentos que le habla al mundo. Alabado sea Dios. Al mundo. Dice, advenimiento por obra de Satanás con poder y señales y prodigios mentirosos. Ellos tienen mucho poder. Miremos nada más, ¿cómo se llama? Se me escapó en este momento. ¿Qué es lo que en este momento se ha desarrollado? La IA, la inteligencia artificial. En este momento esto no es un secreto. Todos sabemos que inclusive hay un WhatsApp, ¿cómo se llamaba el que usted me envió? Hay un WhatsApp donde uno le coloca y le dice, prepárame un mensaje evangelístico, y se lo prepara. Prepárame una tesis, la prepara, lo que sea. La inteligencia artificial. Google nos tiene a nosotros, a todos los seres humanos que tengan un correo electrónico, ahí me están escuchando, están viendo, nos tienen por coordenadas. Hace 40 años pensar en esto que estoy hablando sería una locura total. Mucho más hace 2000 cuando se escribió, pero se está cumpliendo porque los tiempos, las modas y todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre, cumple. Alabado sea Dios. Se está cumpliendo. Pero hay una buena noticia, hermanos. Acá es donde nos distanciamos de los que creen que no hay, pero yo creo que sí hay arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Aló. Esto es para los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, diga, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios. San Mateo 24 se está viviendo, se está cumpliendo, pero hay que tener el discernimiento en qué momento está hablando el Señor a su iglesia, en qué momento le está hablando al pueblo de Israel y en qué momento le está hablando a la humanidad que no conoce del Señor Jesucristo. Porque de ahí salieron esas tres doctrinas cristianas de siervos y de siervas de Dios que todos aplican y que todos creen. Porque resulta que tenemos que mirar en qué instante le habla a su iglesia, y a nosotros nos habla con claridad. Yo creo en el arrebatamiento. Ahora estemos preparados, porque es que yo me puedo equivocar. La palabra de Dios no. Estemos listos para que Dios me guarde. Si alguno tuviera que dar vida por el Señor Jesucristo, ¿cuántos lo harían? De verdad. No levanten la mano, dejémosla quietica. Si lo negamos en un bus, ¿cómo lo negamos? Llegó a las 8 de la noche y a mí me daría mucha vergüenza que me escuchen orar, o en la calle o donde yo esté, o yo estoy jugando tejo, me interesa primero, eso hay tiempo para todo. Hermano, las cosas, ¿y qué tal que en ese momento suene la trompeta? El evangelio es la bendición más grande que le pueda suceder a cualquier ser humano. Es un tesoro tan valioso que nosotros no le damos el valor. Vale tanto que no tiene precio, y que nosotros tenemos en poco, a veces. Ahora, el Señor exhorta, pero edifica, ¿verdad? Y nos da tiempo para enmendar el camino. Alabado sea Dios. Volvemos a Mateo, otra excelente noticia, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, hermano, esto es para uno pararse a saltar de alegría. No importa el Magdalena, no importa el gigante, no importa el anticristo. Si el Señor Jesucristo está conmigo, yo soy más que vencedor, y vamos avanzando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los invito a nos coloquemos de pie. Padre, en esta hora, Dios, en el nombre del Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo te doy gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. En esta hora yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están hoy acá en este lugar, por cada una de las personas que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Colocamos en este instante la necesidad que cualquiera de ellos tenga. En este momento, hermano, presente a Dios su necesidad. Nadie más que tú y Dios conocen lo que hay en tu corazón y en tu mente. Pero Dios es poderoso, es amor, y Él a sus hijos los quiere ver bien, amado. Lorena, Lina, Jairo, cada uno ponga su nombre, diga: Pedro, yo deseo que tú seas prosperado en tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo. Dios quiere verte sano, Dios quiere verte libre para que pueda predicar y anunciar su palabra. Dios quiere verte bien, y Dios ha dado la provisión. En este momento, si podemos creerle, Él está restaurando hogares, está restaurando salud, está restaurando nuestra vida espiritual, está restaurando dones.
En el nombre del Señor Jesucristo proclamamos, Señor Jesucristo, que mientras que tú nos llamas a estar contigo, tú nos quieres ver sanos para que podamos caminar, gritar, correr, anunciar el Evangelio. Nos quiere ver libres para que podamos orar, adorar, exaltar tu nombre. Nos quiere ver prósperos para que podamos participar y compartir con el necesitado. Padre, gracias en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo proclamamos que cuando se predica y se anuncia el Evangelio ocurren milagros, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, y ahora mismo todo problema en los huesos se va fuera. Ordenamos que los huesos sean sanos en el nombre del Señor Jesucristo, que desaparezca toda vena varis, que desaparezca toda hernia, toda jaqueca, toda cefalea se va fuera. Toda migraña, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo proclamamos sanidad. En el nombre del Señor Jesús. Voy a despedir a los que están a través de las redes sociales y voy a orar por los que necesiten acá oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús bendecimos a cada hogar que está a través de las redes sociales, que está en directo, a los millones que lo verán en diferido. Padre, y que este mensaje nunca se ha quitado. Algo pase si lo quieren quitar y no puedan hacerlo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y proclamamos que esta es una semana de victoria, de bendición, de sanidad en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo invito a algunos